provincias, ¿no es cierto? Y la provincia de Judea y Samaria fue lo que la capital ya dejó de ser Jerusalén y va a ser trasladada para Cesarea. Allí Cesarea Marítima, por eso la importancia de esta ciudad. Y allí vivía un hombre, un varón llamado Cornelio. Ahora, mi hermano, si ahora decimos nosotros Cornelio, es un nombre que ahora puede sonar incluso a risa, a burla, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo ser llamado Cornelio era de una dignidad tremenda, porque significaba o significa el nombre Cornelio aquel que tiene cuernos. Hoy, repito, hoy puede llamar a la risa, a la burla, ¿no es cierto? Pero antiguamente los cuernos eran relacionados con el poder, con la autoridad. Uno ve en la Biblia, ¿no es cierto?, cuando habla de los cuernos, que hablan de autoridad, de poder. Y entonces simbolizaba un hombre con poder, el nombre Cornelio, ¿no es cierto? Y me dice que este Cornelio era un centurión. Centurión era un cargo militar del ejército de Roma. Y mis hermanos, y dice de la compañía llamada la italiana. Ahora, esa palabra compañía está un poco mal traducida en Reina Valera, porque en realidad tendría que ser una cohorte. La palabra es cohorte, con H intermedia, que era una división del ejército romano. Los romanos reagruparon, organizaron su ejército después de sufrir aplastantes caídas en la época de los primeros emperadores. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que fue reagrupado el ejército. Entonces, en vez de tener un ejército que iba a pelear en masa, digamos, con todos los soldados que eran fácil un blanco fácil para los enemigos, ahora ellos lo van a reagrupar de una manera que puedan moverse con más agilidad para atacar, ¿no es cierto?, para reagruparse en medio de la batalla. Y allí fueron constituyendo 10 legiones, ¿no es cierto? Y esas 10 legiones a la vez estaban divididos en cohortes. Había 60 cohortes, que cada cohorte tenía más o menos entre 450 y 480 soldados, mis hermanos, para que ustedes vean la importancia. Y Cornelio era el jefe de una cohorte, no de una centuria, como algunos llaman, porque centuria, algunos diccionarios bíblicos hablan de 100, un grupo de 100 soldados, pero eso no significa, porque una centuria, el nombre centuria es una división administrativa que los romanos hacían en los distintos distritos de las ciudades, ¿no es cierto? Pero decíamos, la centuria era un grupo de 80 soldados que podían moverse rápidamente, pero Cornelio estaba por encima, tenía 6 centurias, o sea que tenía aproximadamente unos 480 soldados a cargo. Ahora dice que era un centurión. Un centurión, digamos, en las jerarquías ahora, en las jerarquías militares, podría ser un capitán del ejército, ¿no es cierto? Un oficial. Y dice la palabra de Dios que este centurión era de la llamada la italiana, la cohorte italiana, que eran voluntarios de Italia que estaban allí en Palestina, lo que ahora es Israel. Los romanos le llamaban Palestina como un despectivo, ¿no es cierto?, porque ellos querían borrar el nombre de Israel y por eso le llamaban Palestina. Otra cosa importante, mi hermano, cuando decimos Cornelio, un centurión, viene a la mente que Jesús tuvo 2 encuentros con centuriones. Fíjense, el primero lo relata Lucas también allí en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y présteme atención porque usted va a ver una cosa.
la escena o la acción se va a desarrollar en Capernaum, que no estaba muy lejos de Cesarea Marítima, donde vivía Cornelio, ¿no es cierto? Y dice en el capítulo 7 de Lucas que vino un centurión a rogarle por un criado que tenía enfermo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, después que hubo terminado, en versículo 1 del capítulo 7, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y dice la palabra, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi lecho, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si usted después busca en su casa, no vamos a leerlo porque también son 8 versículos, usted va a ver que en el capítulo 8 de Mateo también habla de un centurión que va a rogarle a Jesús por su siervo. Y esa palabra siervo ahí está mal traducida porque en realidad tendría que decirse un esclavo, ¿no es cierto? Que este centurión amaba, apreciaba mucho a ese esclavo que estaba enfermo a punto de morir. Mateo relata que dice que fue él personalmente a rogarle a Jesús. Pero cuando Jesús ya decide ir a sanar al criado, le dice, no, Señor, no vengas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no es cierto? Entonces Jesús le da la palabra, él cree, va y el siervo es sanado. Pero hay una cosa que no dice la Biblia, que el centurión haya creído, ni que el centurión haya sido salvo, ¿no es cierto? Ahora, mi hermano, acá yo veo, me animo a pensar que estamos viendo que este centurión del libro de los Hechos puede haber sido el mismo centurión que tuvo el encuentro con Jesús. Acuérdense que un centurión, un hombre, podía llegar a ser un centurión del ejército más poderoso del mundo, ¿no es cierto?, a través de haber demostrado arrojo, valentía, un desempeño sobresaliente en el campo de batalla, pero también tener autoridad, mando sobre tropa y tener desplazamientos tácticos, ¿no es cierto? Buena aptitud para militar, ¿no es cierto?, para dar órdenes. Y yo estuve 2 veces en la armada de mi país, y sé lo que es tener a alguien por encima de uno dándonos órdenes, ¿no es cierto? Y allí está este centurión, y decía que un centurión para poder, o cualquier hombre, para poder entrar en la legión romana, ¿no es cierto?, en ese cuerpo de élite del imperio romano, tenían que ser bravos realmente, no uno cualquiera. Y dice que la primera unidad que entraba un soldado, un voluntario, era lo que se llamaba contubernia. De ahí donde viene la palabra contubernio ahora, ¿no es cierto? Una contubernia era una unidad de 8 soldados que iban a vivir bajo una misma carpa y donde iban a
a recibir las órdenes más denigrantes, más humillantes, hasta que ellos, y cumplir las funciones más bajas, digamos, hasta que ellos hubieran recibido capacitación militar para después ir ascendiendo a otros puestos, llegar a lo que era la centuria, ¿no es cierto? Ahora fíjese una cosa, pero decía que estos hombres realmente estaban preparados realmente para matar con las manos, mi hermano. Porque de hecho en los primeros tiempos, para ser un centurión no tenía armas. Él mandaba a la tropa, pero él tenía realmente que si se veía en peligro tenía que defenderse con las manos. Con el tiempo va a recibir la espada llamada gladio, que es la espada que van a usar después los centuriones. Y una cosa importantísima, mi hermano, que no se nos debe escapar en esta noche al estudiar la vida de Cornelio, este hombre que se va a convertir aquí y va a ser, hay algo que llama la atención poderosamente. En estas dos Cesareas, Cesarea de Filipo, que es donde Pedro va a tener la revelación de Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y la Cesarea Marítima es donde Pedro va a tener el encuentro con Cornelio, mi hermano, y le va a abrir las puertas a nosotros los gentiles. Las puertas del reino de los cielos. O sea, el mismo personaje, Pedro. Ahora, qué tremendo. La primera puerta que abre para los judíos, el pueblo elegido de Dios. Pero ahora le va a abrir la puerta a los gentiles, el pueblo que era despreciado por los judíos, nosotros, mi hermano. Ahora, qué tremendo que Dios va, el lugar que va a elegir para abrirle la puerta a los gentiles, va a ser la casa de un oficial militar de alto rango del Imperio Romano. Aquel imperio que los estaba avasallando, que los estaba oprimiendo. Gloria al nombre de Cristo. Mi hermano, yo siempre digo, mi Dios todo lo puede, mi Dios es poderoso. Nosotros lo que tenemos que afinar el oído para oír la voz de Dios, para recibir las tácticas, las estrategias de Dios. Yo me acuerdo en la época de la guerrilla en mi país, cuando me pasaron de la aviación naval, que era mi primer cuerpo, al el cuerpo militar donde estaba prestando servicio, me pasaron a la infantería de marina, porque estuvo la guerrilla y teníamos que recibir una instrucción de combate bien dura, ¿no es cierto? Y más de combate urbano, ¿no es cierto? Porque la guerrilla atacaba en las ciudades. Y entonces decía, tuvimos que recibir una preparación y estos hombres no eran nenes de pecho, ¿no es cierto? Y hay una cosa, mi hermano, este hombre para llegar realmente a centurión tenía que haber pasado por una serie de experiencias. Pero hay algo más. Después de servir como centurión, un centurión podía tener a cargo una centuria, o sea, más o menos 80 soldados. Pero este Cornelio tenía a cargo una cohorte que eran entre 450 y 480 soldados, porque el grado de centurión que él tenía era lo que en latín llamaban primus pilus, que era el grado más alto de la jerarquía de centurión, ¿no es cierto? Era un hombre preparadísimo, pero también, mi hermano, después de servir 1 año o 2 años, el centurión se podía retirar y gozar muchos beneficios, como por ejemplo, tener la ciudadanía italiana para toda la familia, la ciudadanía romana, perdón, para toda la familia. ¿No es cierto? Por eso se calcula que Saulo de Tarso recibió la ciudadanía romana, no por haber nacido en Tarso de Cilicia, sino porque el papá había servido como en una de las legiones del ejército romano, ¿no es cierto? De allí él puede haber aprendido el oficio de confeccionar tiendas de campaña. Acuérdense que el ejército tenía que usar tiendas de campaña para las tropas, ¿no es cierto? Ahora, la otra cosa notable, mi hermano, esto no es una clase militar, ¿no es cierto? Pero es interesantísima. A ver, si este Cornelio fue aquel centurión que se encuentra con Jesús,
¿Y por qué no se va a convertir? Si los judíos dicen que era una persona de buen testimonio, que los ayudaba y que les había edificado una sinagoga. Yo quiero pensar que Cornelio es el mismo que habla acá. Dice que era, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo creo que este hombre llegó, ¿no es cierto?, a conocer el judaísmo. Yo creo que este hombre estaba practicando el judaísmo, pero va a venir Dios y le va a decir, ¿por qué? Acuérdense que practicar el judaísmo no era tan mal visto por el Imperio Romano, y él podía seguir conservando el estatus que le daba el ser centurión. Por eso, mi hermano, yo creo que se trata de la misma persona y que demoró su encuentro con Jesús, ¿no es cierto? Porque en el encuentro primero recibe la salvación del criado, del esclavo, de él, pero él no dice la Biblia que se haya convertido, simplemente hace una confesión de la autoridad, que cómo movía él, ¿no es cierto? Ahora fíjese otra cosa. Dice que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ve que era un hombre que era temeroso, piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo puede ser un hombre formado dentro de un ejército, una maquinaria de muerte, ¿no es cierto? Que las legiones eran la fuerza que usaba el Imperio Romano cada vez que conquistaba un pueblo, una nación, llevaba a los legionarios ¿para qué cosa? No solamente para sojuzgar al pueblo, para tenerlos bajo la autoridad del imperio, sino para construir caminos, para construir acueductos, ¿no es cierto? Y para mantener el orden. Y eran hombres realmente sanguinarios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puede ser que dentro de esta maquinaria se va a encontrar un hombre que era piadoso y temeroso de Dios? Y yo les puedo asegurar una cosa, mis hermanos, años atrás hubo un libro, una moda, vamos a decir así, en la iglesia evangélica, como hay tantas modas que vienen y se van, ¿no es cierto? Y se acuerdan años atrás un libro que se llamaba La oración de Jabes. Es tremendo, ¿no es cierto? Allí en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos del 8 al 10, habla de Jabes, ¿no es cierto? Y en medio de la genealogía, fíjense, se lo leo rapidito, allí en Primera de Crónicas 4, verso 8 al 10 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Fíjense, este chico Jabes, la mamá le puso el nombre Jabes, que significa dolor. Y dice, ¿por qué? Por cuanto lo di a luz con dolor, o en dolor. La mayoría de las madres dan a luz en dolor, ¿no es cierto? Pero ninguna se le ocurriría ponerle el nombre dolor al hijo, que era un recordatorio que ella había sufrido en el parto para darlo a luz. Pobre chico, estaba condenado de por vida a vivir recordando que él había hecho sufrir a la madre cuando nació. Dolor, ¿no es cierto? Y puede que haya personas en esta noche que han recibido nombres apelativos que aún los padres le pueden haber dado, como tú eres un inútil, tú no sirves, y cosas así, ¿no es cierto? Pero en medio de la familia, este chico dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañes, y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjese qué tremendo. Yo a propósito le dejé sin notar la primera parte del versículo 9, ¿no es cierto? Dice que eran varios hermanos, pero dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos.
y dice que invocó a Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra ilustre? Ilustre es una persona de origen noble, ¿no es cierto? Y mi hermano, puede en una familia una mamá, que fíjese, no era lo mejor que se podría hacer, ¿no es cierto? Porque de ahí le puso al hijo dolor, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser que un chico en medio de una familia así empiece a buscar a Dios? Y la clave está en que dice fue más ilustre que sus hermanos. Ustedes saben que en el hebreo esa palabra ilustre significa alguien que deja entrar la luz. Mis hermanos, y yo creo que esto pasó con Cornelio también. Cornelio fue un hombre que al ser movido desde allí, desde Roma a Israel, él va a empezar a recibir comentarios, a recibir testimonios de aquel Jesús, de aquel Dios de Israel, ¿no es cierto? Y él se va a ir, como quien dice, ablandando, interesándose por las cosas de Dios, ¿no es cierto? Porque acuérdense que los soldados, incluso mi hermano, las legiones romanas, cada legión, el procurador, el cónsul, que era el que mandaba las legiones, tenía el estandarte de su dios. Así estaba el dios Júpiter, el dios Neptuno, pero todos los dioses romanos, ahí estaban los estandartes de ellos. Y este centurión va a empezar a buscar al Dios de Israel. Es indudable que Dios lo estaba buscando, ¿no es cierto? Y él va a abrir su corazón. Y allí, orando a Dios, yo creo que más de una vez Cornelio debe haber dicho, no puedo vivir así, yo tengo que buscar a Dios. Porque dice la palabra que oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, eran las 3 de la tarde, un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, a 2 esclavos que tenía. Acuérdense que los centuriones, cuando tomaban prisioneros, podían elegir esclavos para ellos, ¿no es cierto?, para su servicio. Va a mandar a 2 criados, 2 esclavos y a un devoto soldado de los que le asistían. El centurión tenía un asistente llamado Optio, que era una especie de lugarteniente. Pero noten qué tremenda la organización militar de los antiguos romanos. Ese Optio tenía que ser un hombre que el centurión tenía que preparar de tal modo que ese fuera un hombre leal. Mis hermanos, acá hay una tremenda cosa. Generalmente nosotros, cuando vamos a elegir a un sucesor, buscamos a un hombre que nos sea leales a nosotros, ¿no es cierto? Pero este muchacho, este asistente, este Optio, tenía que ser en primer lugar leal al emperador y en segundo lugar leal a la legión, mi hermano. Y después sí tenía que ser obediente y leal al centurión, que era su jefe más inmediato. Y fíjense una cosa, pero hay algo, mi hermano. Nosotros a veces estamos buscando personas que sean fieles. Pero nosotros nos hemos preocupado, nos hemos ocupado en ser nosotros personas fieles, personas leales, mi hermano. Y no estoy hablando de ser seguidores de hombre o yes men, ¿no es cierto? Sino ser fieles a una institución, en nuestro caso de los cristianos, a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y decía que el centurión
tenía que formar a ese muchacho que no era familiar. Ojo, porque el centurión podía llevar a un hijo, no le estaba permitido. Tenía que ser un joven que no fuera familiar de él. Porque lógico, si es familiar nuestro, es lógico que nos va a defender. Pero ahí estaba la habilidad del centurión, impartir fidelidad, enseñar fidelidad al subalterno, ¿no es cierto? Ahora repito, no podemos impartir lo que no tenemos. Tenemos que empezar siendo hombres fieles, hombres íntegros, ¿no es cierto? Para inculcar la integridad y la fidelidad en aquellos que están por debajo de nosotros, ¿no es cierto? Y dice la palabra que va a mandar a un devoto soldado de los que le asistían. Ahora fíjense una cosa, un devoto soldado, alguien que no había conocido a Cristo, pero ya estaba impartiendo, ¿no es cierto?, la devoción a Dios. Y dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ve qué tremendo? Acuérdense que el centurión era una carrera militar muy importante, porque era una posición muy estratégica. De ellos, del mando de los centuriones, había 60 centuriones en el ejército romano y dependía el éxito o el fracaso de una legión extranjera porque eran el mando medio del ejército. ¿No es cierto? Y decía, esta carrera militar era retribuida con grandes premios, donde se podían retirar con una pensión muy jugosa, con propiedades, ¿no es cierto? Y vivir el resto de sus vidas muy tranquilo, ¿no es cierto? Sin sobresaltos. Pero ¿qué pasaba si fracasaba o tuviera un traspié? Perdía todo eso, mi hermano. Se jugaba mucho. Ahora note una cosa. Dios le dice, envía hombres a Jope. Acuérdense que el imperio no era cristiano. Y que un centurión anduviera en cosas cristianas era poner en peligro su carrera. Y dice la palabra de Dios que manda a los criados y a un devoto soldado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, él puso su reputación en las manos de aquellos 3 hombres, ¿no es cierto? Al día siguiente, acá qué lindo, primero Dios prepara un hombre para la salvación. Pero dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Era la única manera de que Pedro podía escuchar la voz del Señor, ¿no es cierto? Un éxtasis, le vino como si fuera un mareo, como una confusión, ¿no es cierto? Como perder el contacto con lo exterior, y dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este es el mismo Pedro que le había dicho al Señor cuando le iba a lavar los pies. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? ¿No es cierto? El mismo Pedro que le había dicho, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Tal no te acontezca. Y ahora le dice, Señor, vivía corrigiendo al Señor. Es increíble, ¿no es cierto? Ese era Pedro, pero qué lindo que él no se guardaba nada, expresaba lo que había en su corazón. Y le dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, estaba confuso, estaba pensando acerca de qué sería aquello, dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón,
llegaron a la puerta. Qué tremendo nuestro Dios, cómo prepara a Cornelio con aquel ángel que le envía con el mensaje que mandara a llamar a... Primero le dice el ángel, tus limosnas y tus oraciones han subido como memorial al cielo. Ahora, mi hermano, no es que acá suena como catolicismo, ¿no es cierto? Donde dice, bueno, este hombre era bueno, entonces Dios dijo, se merece la salvación, ¿no es cierto? No es así, no interpretemos mal. Este hombre era tan bueno, acá el tema es, no hay un hombre que sea tan bueno. Fíjese, porque este hombre, y en el lugar que estaba, y era bueno, y bueno ¿con quién? Con el pueblo, con los judíos, pueblo que estaba, que eran, por así decir, no digo esclavos, pero estaban bajo la bota de su nación. Y él era bueno y le hacía limosnas, hasta le construyó una sinagoga, ¿no es cierto? Qué tremendo que es. Y si a pesar de eso, Cornelio, necesitas la salvación. O sea, no hay obra buena alguno que algún hombre pueda hacer que no necesite la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, dice, llegaron aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía Pedro estaba pensando en lo que le había ocurrido. Pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué tremendo que Dios se hace cargo. Dios le manda por medio del ángel a Cornelio que mande hombres para que lo llamen, lo manden a llamar a Pedro para que le diga lo que tenía que hacer. Y dice, esos hombres los he mandado yo. Cuando hay alguien que obedece a Dios, Dios es el que se hace responsable. Como dice Charles Stanley, obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Tú ocúpate de obedecer a Dios y déjale las consecuencias en sus manos. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y mis hermanos, mientras estaba meditando en este pasaje que dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, parece una incongruencia, ¿no? Que un soldado al cual ha sido formado para no temer a nada ni a nadie, ¿no es cierto? Un soldado que estaba preparado para hacer frente a cualquier situación, era un hombre temeroso. No dice que tenía temor de Dios, porque a veces uno puede tener un temor pasajero o por circunstancial, pero cuando dice era un hombre temeroso, era un hombre que vivía en continuo temor de Dios. Y me venía, decía, un pasaje, mi hermano, que estaba meditando las otras mañanas, allí en Números capítulo 15, versos 32 y 36. Eso sí lo vamos a leer, mis hermanos, porque es muy importante. Se habla mucho del temor de Dios, pero tenemos que aprender, mis hermanos, qué es el temor de Dios. Porque a veces decimos, el temor reverente a Dios no es el miedo, sino el temor reverente, no el miedo al castigo, que esto, que lo otro. Fíjense, a mí me voló la cabeza, ¿no es cierto? Como dicen en inglés, y creo que a ti también te va a ocurrir algo parecido. Capítulo 15
del libro de Números, dice en el verso 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en días de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Fíjense, Dios había dado orden que en día de reposo no se debía hacer nada. ¿Me van siguiendo? Entonces estos hombres, cuando vieron a este hombre recogiendo leña en día de reposo, lo apresaron y lo metieron en la cárcel y lo trajeron a Moisés y dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, que apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Tremendo pasaje, mi hermano. A ver si nos ponemos de acuerdo. Dios había dicho que no se debía hacer ninguna actividad en día de reposo, ¿no es cierto? Ni menos dijo qué castigo iban a tener por hacer determinadas actividades. Y este hombre lo hallan recogiendo leña. Quizás se olvidó, no sé qué pasó, no había recogido la suficiente leña, que salió un día de reposo, o quizás que este hombre decidió no llevarle el apunte a lo que Dios había ordenado, o estaba tan ensimismado en sus cosas, en sus actividades, que no quería que Dios le viniera a modificar la rutina que él había establecido, y por eso salió a juntar leña. Ahora, piensen una cosa, lo traen, se lo presentan a Moisés y a Aarón, lo meten en la cárcel y ahí Dios dice, apedréenlo. Ustedes saben que es una muerte horrible. Y acá tenemos que aprender una cosa. Nosotros tenemos que obedecer, no por el castigo, porque tenemos que obedecer porque Dios es digno de ser obedecido. Eso es el temor a Dios, obedecer a Dios siempre, no solamente cuando me conviene. Tener temor de Dios, este hombre tenía que obedecer a Dios, no había un castigo estipulado. Pero él tenía que amar a Dios de tal modo que no podía desobedecerle, así no hubiera castigo. Pero Dios le hace ver que tenía que morir apedreado. Tremendo, mi hermano. Ahora hay una cosa. Si Dios quería que muriera ese hombre, ¿por qué no mandó que se abriera la tierra y lo tragara? Sino que los que lo encontraron juntando la leña eran los que tenían que empezar a apedrearlo. Esto me habla de una cosa. Tener temor de Dios es también tener un temor reverente para cuidar a mis hermanos, mi hermano, para cuidar a mis semejantes. Ahora hablamos tan fácil de los pecados de aquellos, pero prójimo, y a veces hemos latinizado esa palabra prójimo, cuando dice el próximo, el que está cerca mío. No, prójimo quiere decir semejante. Mi semejante es todo hombre. Mi hermano no es solamente el que vive al lado, no es solamente el que vive conmigo. Es todo aquel que es semejante a mí. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso es tan grave el tema de matar a un hombre, que el que mataba a otro, que le quitaba la vida, tenía que morir, ¿no es cierto? Porque el hombre es creado a imagen de Dios, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. No sé si estoy claro con esto. Obedecer a Dios por quien es Dios, no por el castigo.
Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el temor de Dios. Y el temor de Dios no lo aprendemos de hombre, lo aprendemos de Dios mediante su Santo Espíritu. A medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos vamos acercando al Dios de los cielos, va a pasar como pasó con Isaías, ¿se acuerdan? ¡Ay de mí! Le vino un espanto cuando vio la gloria de Dios. Oh, mi hermano, ¿saben por qué? Porque es muy fácil decir tenemos que tener temor de Dios, pero hasta que no hemos sido impactados por la gloria de Dios, no vamos a conocer lo que es el verdadero temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre, Cornelio, estaba ya presintiendo, recibiendo, percibiendo presencia de Dios, pero tenía que ser salvo, mi hermano, y allí tiene que recibir el mensaje de un semejante a él, no de un ángel, no ni siquiera de Dios, sino de un semejante, de un prójimo. Y mi hermano, hay una cosa, hay un engaño, un error que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y ese error lo dijo San Francisco de Asís, uno de los santos católicos, cuando dijo: predica el Evangelio, y si es necesario, usa las palabras. Una frase muy linda, ¿no es cierto?, del romanticismo. Pero ¿saben una cosa? El Evangelio hay que abrir la boca para darlo. ¿Saben por qué? Porque si yo vivo una vida santa y la gente un poco más me va a empezar a prender velas, la gloria va a ser para mí. Pero mi hermano, una vida santa, una vida buena te abre las puertas, pero tenés que hablar. El Evangelio dice cómo oirán, no dice cómo verán, cómo oirán. Y mi hermano, hay un engaño que el diablo nos ha tenido allí, y es que con eso de que si es necesario usa las palabras, ¿no es cierto? Hemos puesto tanto énfasis en nuestro testimonio que, si somos honestos, ¿cuándo nos vamos a sentir capaces para predicar el Evangelio? Si siempre vamos a ser encontrados faltos, mi hermano. Nosotros tenemos que dar las buenas nuevas, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, no mi vida de santidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí está Pedro y les empieza a hablar. Pero este Pedro, fíjense, dice, qué tremendo Cornelio, mi hermano, qué interés que tenía en las cosas del Señor, que cuando llega Pedro había juntado a toda la familia y a unos amigos también. Bendito sea el Dios, dice. Y cuando al otro día entraron al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, en el versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Acuérdense que tenía que cuidarse porque era un oficial de alto rango, ¿no es cierto? No podía meter traidores allí, ¿no es cierto? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Ve que tenía una mezcolanza de judaísmo, pero también con paganismo, porque se tiró a los pies. Y acá, para aquellos que dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no es cierto?, de este hombre que ahora sí permite que se le adore, que la gente se postre delante de él, Pedro dice, cuando se postra en pies, y dice, postrándose a sus pies, adoró. Note que no dijo te adoro, note que no dijo nada, simplemente se postró a sus pies, y eso es adoración, mi hermano. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oh, gloria al nombre de Cristo. O sea, el que algunos dicen el primer papa, dijo, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis. Ahora, note una cosa. Cornelio, si usted presta atención, Cornelio había convocado. Pero acá dice, muchos se habían reunido. Ahí me parece que aparte de los convocados se agregaron otros, ¿no es cierto? Dice, y muchos se habían reunido, dice, ¿no es cierto? Y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, ve lo que yo les digo, abriendo la boca. El evangelio se transmite hablando. Hablando, dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y ahí sigue hablando Pedro, y ya por una cuestión de la hora tenemos que parar acá, pero ustedes van a ver que Dios lo interrumpe, no deja que siga hablando, porque el Espíritu Santo es derramado. Mientras Pedro hablaba de todas las cosas, no pasó nada. Pero cuando Pedro se centró en el mensaje de quién es Jesucristo, en la persona de Cristo, el Espíritu Santo vino y se derramó sobre aquellos inconversos. Dios me los bendiga, hermanos. El mismo mensaje traerá los mismos resultados. Gloria a Dios.